Siguiendo el libro, vamos a estudiar Efesios de Sinclair Ferguson. La introducción a este estudio, lo que corresponde al primer capítulo de los 38 totales, introducción que cubre los primeros 2 versículos de la epístola, lo ha presentado el hermano Julián el jueves anterior. Pues quiero confesar que me ha gustado mucho su valentía, especialmente al no esquivar 2 aspectos que los críticos han atacado mucho desde el siglo XIX hasta nuestros días. Me refiero a 2 asuntos que tienen que ver, uno con la autoría de la epístola, y dado que varios de esos estudiosos del siglo XIX en adelante han puesto en duda que fue Pablo el que escribió esta epístola, y en segundo lugar, con respecto al destinatario, porque esos mismos estudiosos han dicho que no puede ser que el autor es Pablo, o no puede ser que el destinatario ha sido la iglesia en Éfeso, dado que hay muchas afirmaciones que no están en coherencia con el relato del libro de los Hechos, la relación que Pablo tenía con esa iglesia, dado que ha estado evangelizando y enseñando en esa iglesia por un tiempo de casi 3 años. Y a lo largo de la epístola vemos afirmaciones en cual se da a entender que el autor no conocía personalmente a las personas a quien envía esa epístola. Muchos predicadores habían ocultado esas informaciones, pero nuestro hermano Julián fue valiente, y no solamente valiente, sino que abordó este aspecto con madurez, honestidad y criterio. También nos dio un consejo y os animo que lo sigáis. Ese consejo fue que cada uno de nosotros en casa leamos la epístola a los Efesios, y si me permitís al desafío, al ánimo que el hermano Julián nos dio, yo añadiría que si lo hagamos una vez cada semana, a lo largo de los 38 capítulos, que a lo mejor incluso algunos se van a dividir en más de una clase, pues vais a leer la epístola a los Efesios más de 38 veces y la vais a tener asimilada muy bien. Así que no os asustéis, porque solamente se tarda de 40 a 60 minutos leer la epístola entera y de forma pausada. Porque si lo lee uno muy rápido, claro, si lo lee muy rápido no se va a enterar de nada, pero si lo lee pausadamente no tarda más de 40 a 60 minutos. Gracias, hermano. Bien, como 2 datos curiosos para añadir a la introducción, quería deciros que la epístola a los Efesios fue el libro favorito de Juan Calvino y asimismo mío. De hecho, esta misma porción que leeré para el estudio de esta noche fue la porción de la palabra de Dios que él usó para convencerme de una de las doctrinas bíblicas esenciales, y al mismo tiempo una de las doctrinas más atacadas, no por los impíos, sino por los cristianos. Me refiero a la doctrina de la elección incondicional. Era yo muy reacio a esa enseñanza en aquel entonces, y en mi inmadurez y fanatismo de ese tiempo consideraba la doctrina de la elección incondicional una herejía. Pero el Señor me acorraló con ese texto, con ese mismo texto, del versículo 3 al versículo 14 de Éfeso capítulo 1. Me acorraló con ese texto, así que no tuve salida y tuve que rendirme ante la revelación de Dios en su palabra. Pero como el tiempo no se queda quieto, dejamos a un lado mi experiencia y vamos al grano. Vamos al contenido bíblico de esta noche. Y aunque solo abordaré los versículos de 3 al 6 del capítulo 1, leeré hasta el versículo 14 para no romper la idea expuesta por el apóstol Pablo. Así que os invito, por favor, que abrís las Biblias, si ya todavía no las habéis abierto, en el capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Efesios. Y leeremos del versículo 3 al versículo 14.
Efesios 1, de 3 al 14, dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Después de la introducción, en los versículos 1 y 2 del primer capítulo, Pablo inicia el cuerpo de su epístola con una frase extremadamente larga. En el texto original, los versículos de 3 al 14 son una sola oración, una sola frase. Nosotros, en la Reina Valera, la versión que solemos leer, Reina Valera 1960, esa oración del original, al traducirla, contiene 245 palabras y se divide en 3 oraciones. La primera del versículo 3 al 10, la segunda del 11 al 12 y la tercera contiene los versículos 13 y 14. La traducción de la Biblia de las Américas tiene el texto dividido en 6 oraciones. Pero incluso de esa manera, la lectura se hace pesada, no por ser difícil de entender, no por ser difícil de asimilar, sino que el contenido doctrinal es tan denso que uno se queda maravillado y hasta cierto punto mareado intentar captar toda la enseñanza que Pablo transmite por medio de esas palabras. Nuestra mente como que no está acostumbrada a recibir tanta información de tanto peso en tan pocas palabras. Pero, ¿qué es Efesios 1, de 3 al 14? Este tipo de escritura es conocido como doxología. ¿Pero qué es una doxología? Para poder explicarlo mejor, he consultado varias definiciones y para mi grata sorpresa, la Wikipedia en esa situación da una definición muy cierta y concisa. Dice así: en el cristianismo, la doxología, y pone ahí la palabra griega que me es imposible leerla porque no tengo ni idea cómo se pronuncian esas letras. Dice así: en el cristianismo la doxología es la alabanza a Dios. Pese que en la Grecia antigua la doxología tiene un valor subjetivo, en el cristianismo pasa a expresar la objetividad absoluta, la realidad de Dios y sus manifestaciones. Y el término doxología se usa para indicar la propiedad de dar gloria a una deidad que debe tener el lenguaje teológico para ser auténtico. Una doxología es una oración de alabanza a Dios expresada de forma condensada a través de términos teológicos. Llevamos estudiando un par de años casi una oración de ese tipo, la de Ana. Puede ser considerada una doxología, aunque hay también porciones un poco más livianas que no tienen tanto peso doctrinal.
Bueno, si preferís la definición de Sinclair Ferguson, el autor del libro que estamos estudiando, él dice que una doxología es un poema de alabanza a Dios por todas las bendiciones del Evangelio. Un poema de alabanza a Dios por todas las bendiciones del Evangelio. Ahora, el tema principal de la epístola a los Efesios, ¿cuál creéis que es? ¿Habéis leído? ¿Alguien ha leído la epístola a los Efesios entera en esta semana? La hermana Sulamita, Dios la bendiga grandemente. Bien, entonces ya no os pregunto cuál es el tema principal porque no vais a poder decir. O quizá tú me podrás decir el tema principal de la epístola a los Efesios. El cristiano. No. La unión con Cristo. La unión con Cristo. La unión con Cristo. Expresiones como en Cristo, en Él, en el amado, en el Señor Jesucristo, se repiten 35 veces en la traducción que nosotros tenemos de la Reina Valera, 1960. Aparte de otras expresiones que aluden a la unión con el Señor Jesucristo. Pero las expresiones concretas que hablan literalmente y concretamente de en Él, en Cristo, en el amado, en el Señor Jesucristo, aparecen 35 veces y unas cuantas veces se insinúa esa unión del cristiano con Cristo. En los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo expresa qué significa esa unión con Cristo. Es decir, cuál es la realidad doctrinal de esa unión. Y en los siguientes 3 capítulos explica el resultado de esa unión, que es una vida en santidad manifestada en todas las áreas de nuestra vida y en toda clase de relaciones. Y ahí, pues, en esos postreros 3 capítulos, el apóstol Pablo da mandamientos de cómo un cristiano se debe relacionar en la familia, en el trabajo, en la sociedad, es decir, en toda clase de relaciones. Bien, ahora, después de dar una vista panorámica del contenido entero de esta epístola, podemos hacer un zoom y volver a nuestro texto que hemos leído, Efesios 1, de 3 al 14. Pero como ya he dicho, esa porción de la palabra es demasiado rica en contenido y se puede estudiar de varias maneras. Así que nosotros solamente nos vamos a quedar esta noche en los versículos de 3 al 6. De hecho, es también la forma en cual Sinclair Ferguson está dividiendo los capítulos. En la clase 2 del estudio tenemos solamente los versículos de 3 al 6. Pero vamos a ver las posibles formas de estudiar ese tramo de 3 al 14. Por ejemplo, se puede estudiar haciendo énfasis en ciertas palabras o frases que se repiten, o cierto patrón o modelo de enseñanza. Por ejemplo, la idea de ser escogidos o predestinados se repite 3 veces en este texto. En el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 11. Y el propósito de su elección aparece 4 veces, en el versículo 4, en el versículo 6, en el versículo 12 y el 14. Otra opción es tomar el versículo 3 como título, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y desde el versículo 4 hasta el versículo 14, Pablo enumera cuáles son esas bendiciones espirituales. En el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y del 4 al 14 enumera una serie de bendiciones espirituales en Cristo. Por ejemplo, la elección para ser santos y sin mancha delante de Él en el versículo 4. En el 5, la predestinación para ser adoptados hijos suyos. En el 6, la aceptación en el amado. En el 7, la redención y el perdón de pecados. En el 8 y 9, el darnos a conocer el misterio de su voluntad, porque su gracia sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
en el versículo 10, la unión con Cristo y las cosas de arriba. En el versículo, perdón, en el versículo 10. En el versículo 11, que fuimos hechos herederos juntamente con Cristo. Y en el versículo 13, la realidad de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Otros hermanos han preferido dividir el texto en 3 porciones. Primera, de 3 al 6, habla de la obra de Dios el Padre en la salvación. La segunda, del 7 al 11, habla de la obra del Hijo en la salvación. Y la tercera porción, de 12 al 14, habla de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Es decir, en ese texto vemos cómo la Santísima Trinidad está implicada y coopera y obra en armonía perfecta en la salvación de los escogidos. Pero, como nosotros seguimos esta vez el modelo de estudio del hermano Ferguson, vamos a seguir sus pasos. Volvemos a leer el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por cierto, antes de seguir, os animo que en casa, cuando leáis Efesios completos, porque así habéis prometido todos que durante la semana lo vais a leer, ¿verdad? Probad esas 3 formas de estudio. La primera, buscad las palabras o las expresiones que se repiten y luego seguid la idea, cómo se explica una frase con la otra, cómo se desarrolla la doctrina bíblica. La segunda opción es el versículo 3 como título y de 4 al 14 como subpuntos de ese título. Y la tercera opción es buscar la obra de cada una de las personas de la Trinidad en la salvación de sus hijos en este texto. Y os aseguro que vais a acabar muy bendecidos haciendo ese estudio. Bien, volvemos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ferguson dice lo siguiente: Dios debe ser bendito porque Él nos bendijo. Y aquí bendecir significa hablar bien de alguien. Hablamos bien del Señor, bendito sea Dios, porque en Cristo, la palabra viva, Él ha hablado bien de nosotros. Nosotros bendecimos a Dios, es decir, hablamos bien de Dios, reconociendo que todas las bendiciones, tanto espirituales como materiales, vienen de Él. Y especialmente, según este texto, las bendiciones espirituales que desde antes de la fundación del mundo, Él las haya predestinado para aquellos que son el objeto de su amor especial. Nosotros bendecimos a Dios, es decir, alabamos a Dios porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estas bendiciones no son terrenales, no son materiales, son bendiciones espirituales. Y estas bendiciones están aseguradas porque están en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si las bendiciones materiales son temporales e inseguras, como el Señor Jesucristo dice, que están donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, según Mateo 6:19, las bendiciones espirituales son eternas y seguras porque están en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De hecho, estas bendiciones son la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Las bendiciones no pueden ser separadas de Cristo. Las bendiciones espirituales están en Él. No pueden ser separadas de Él. Quien tiene a Cristo tiene juntamente con Él todas las bendiciones espirituales. Quien no tiene a Cristo no tiene ninguna bendición espiritual.
Hay muchas personas que buscan, que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios. Recuerdo escuchar a Paul Washer predicando y diciendo que nunca debemos evangelizar preguntando a los incrédulos si quieren ir al cielo, si quieren las bendiciones de Dios. Porque de manera general, todos los seres humanos quieren ir al cielo. Todos quieren la bendición de Dios. A quien no quieren es a Dios mismo. A quien odian es a Dios mismo. Ellos, los incrédulos, quieren ir al cielo porque saben que ahí está bien. Pero no quieren que en el cielo esté Dios y que esté sentado en su trono soberano, absoluto, gobernando con autoridad todas las cosas y recibiendo la gloria de toda lengua, de todo ser vivo. Este versículo, Efesios 1:3, también desarma a los falsos predicadores del falso evangelio de la prosperidad que tanto énfasis ponen en las bendiciones terrenales y materiales. El propósito principal de Dios para con sus hijos son las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús y no las bendiciones materiales y terrenales. Aunque también es cierto que en su bondad y en su misericordia para con nosotros, confesamos y testificamos que Él nos ha colmado de muchísimas bendiciones terrenales y temporales. Pero esas son como un bonus, como un extra a las bendiciones que anhelamos. Son como un extra a las bendiciones que Dios da a quien Él quiere. No son prometidas, como si de un paquete indisoluble se tratara. Las bendiciones espirituales no vienen obligatoriamente de forma junta con las bendiciones terrenales. Los hijos de Dios reciben segurísimo las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, pero pueden recibir o no pueden recibir ciertas bendiciones terrenales y temporales, porque no están prometidas por el Señor para sus hijos. Las bendiciones espirituales de Dios están en Cristo y los cristianos son beneficiarios de esas bendiciones como resultado natural de su unión con el Señor Jesucristo. Ferguson dice lo siguiente: cuando nos convertimos en cristianos, no recibimos meramente un paquete de beneficios de Cristo, que contienen perdón, vida nueva, esperanza nueva, etc. Conlleva mucho más que todo esto. Recibimos a Cristo mismo. Somos unidos a Él por su Espíritu, de manera que todo lo que Él logró por nosotros se convierte en nuestro. En este sentido, dice Pablo, nosotros morimos con Cristo. Fuimos sepultados y resucitados con Él. Ascendimos con Él y reinamos con Él y estaremos con Él cuando Él venga en gloria, conforme a la enseñanza que encontramos en Colosenses 3:1. Vuelvo a leer el versículo 3 y también el versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La elección o la predestinación es causa y efecto de nuestra entrega, de nuestra unión con Cristo, o primero fue la predestinación o la elección. ¿Cómo fue que ocurrieron las cosas? Esto es uno de los textos más claros de toda la Biblia que presenta la doctrina de la predestinación o elección incondicional. Estas bendiciones que llegan a ser nuestras en nuestro Señor Jesucristo no son el efecto producido por la causa que es nuestra fe.
el texto habla claramente que las cosas ocurrieron al revés. Primero, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y antes de la fundación del mundo nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo nos predestinó en amor para que seamos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Primeramente ocurrió la elección de Dios antes de la fundación del mundo y como causa de su elección, como causa de que fuimos predestinados, creímos en Él, tal como leemos también en Hechos 13:48. Yo os invito por favor que busquéis Hechos 13:48. Lucas nos relata el efecto de un día, de un momento de evangelismo de Pablo y Bernabé. Hechos 13:48 dice lo siguiente: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ferguson afirma: Pablo comienza con los propósitos y el plan de Dios. Justamente al principio de la epístola, por supuesto, subraya que todas las bendiciones de la salvación llegan llegan a nosotros porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según vemos en el versículo 4. Entonces, antes de la fundación del mundo, entonces cuando solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían, y observemos que él menciona las tres personas de la deidad en esta sección, en el amor que estas tres personas tienen el uno por el otro y por todo lo que son como Dios, Dios amorosamente predestinó a su pueblo para que fuese de él. Fin de la cita. Ha pasado que algunos o incluso muchos cristianos han entendido que si Dios nos escogió, es porque, como Él es omnisciente, sabía que íbamos a creer en Él y por eso nos escogió. De ser así, no tendría ningún sentido que la Biblia diga que Él nos escogió, sino que hubiera sido honestamente y claramente el texto bíblico, y todos los demás cientos de textos habrían dicho: el hombre escogió a Dios. No había necesidad de que diga en algún lugar en la Biblia que Dios escogió en base a su presciencia, como él ya sabía que nosotros le íbamos a escoger. Entonces no es elección de Dios, es elección del hombre. Dios en este caso no elige nada, si fuera así. Si es el hombre quien elige a Dios, la afirmación que aparece cientos de veces en la Biblia como que Dios elige a los suyos sería un simple juego de palabras huecas para que los cristianos se quiebren la cabeza estudiándolo y para que no se aburran, que discutan entre ellos quién ha escogido a quién. Cuando en realidad, según esos hermanos, fue el hombre o es el hombre el que elige. Pero gracias a Dios que el mensaje de la Sagrada Escritura es claro y afirma sin lugar a duda que es Dios quien eligió a los suyos y que esta elección o predestinación tuvo lugar en la eternidad pasada, dando a entender con esto que no hubo ninguna razón en los escogidos para que Dios los elija, sino que Él los eligió según el puro afecto de su voluntad, como hemos leído en el versículo 5. O, según el versículo 11, nos dice que
hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, no hay ninguna elección nuestra, ni ningún mérito nuestro y tampoco ninguna razón en nosotros para la elección de Dios. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. El hombre natural es enemigo de Dios, es ciego a la belleza de Cristo y sordo para oír el mensaje del Evangelio. Es más, en el capítulo 2 de Efesios, y cuando llegaremos al capítulo 2 lo veremos, leeremos que el Espíritu Santo, por medio de la pluma de Pablo, describe al hombre natural como muerto en sus delitos y pecados, y que fue Dios quien los resucitó. Nuestra situación y nuestra voluntad fue esclava del pecado y de Satanás y no nos permitía escoger ni buscar a Dios. La Biblia, de hecho, afirma claramente que no hay ni uno que busque a Dios y que todos se hicieron inútiles. Eso lo encontramos también en los Salmos como en el libro de Romanos. Fue Dios quien eligió, fue Dios quien escogió. Fue Dios quien nos buscó, fue Dios quien nos salvó. Y a los hermanos que siguen insistiendo con que, bueno, sí, pero es que algo vio Dios en nosotros para que nos elija. Algo vio Dios en nosotros para que nos elija. Los recuerdo lo que está escrito en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Y os invito a que busquéis Primera de Corintios 1, del 26 al 31. Primera de Corintios 1, 26 al 31, dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El dicho popular español muy sabiamente dice: se puede decir más alto, pero no más claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese dicho, por lo menos en este caso. Si alguien dice que no entiende cómo que Dios ha escogido, o que lo entiende de otra manera, es porque así quiere entenderlo, pero no porque el texto no sea suficientemente claro o porque da la posibilidad de otra interpretación. Ferguson dice lo siguiente: si preguntamos, ¿por qué me escogió a mí? La única respuesta es: Él te amó. Si después preguntamos, sí, pero ¿por qué me amó a mí? La única respuesta es: porque Él te amó y planeó dar gloria a su gracia en ti y por medio de ti. Pero seguramente deberá de haber otra razón. ¿Qué había en mí que lo hizo a Él amarme? ¿Vio que yo era el tipo de persona que confiaría en Él? No. Qué confusa está la idea. Yo soy el tipo de persona que está muerta en pecados, sin esperanza, en enemistad con Dios. No hay nada en mí que haga a Dios amarme. La razón de su amor yace en Él mismo. Es gracia de principio a fin, ninguna otra cosa sino pura gracia. Fin de la cita. Otra argumentación en contra de la elección de Dios es la justicia. Muchos creyentes afirman: no es justo que Dios escoja a algunos y a otros no.
Bueno, en otro pasaje muy conocido, en Romanos capítulo 9, Pablo responde a esta argumentación y contesta que sí es justo, porque Dios no es deudor a nadie. Y que Él ya ha afirmado desde los tiempos antiguos que tendrá misericordia del que tendrá misericordia, porque Él es el dueño de todo hombre y de la creación entera. Y tal como el alfarero tiene potestad y derecho de hacer de la misma masa de barro un vaso de honra, así como un vaso de deshonra, así también Dios, de la misma masa de pecadores, hace vasos de honra para su gloria y vasos de ira también para su gloria. Y esto es así porque Él es el dueño de cada ser humano. Él es el amo de cada persona, de cada pecador, y Él hará lo que quiere con cada uno, cuando Él quiere y de la manera en que Él quiere, porque Él es el soberano y amo y dueño de todos. Pero las argumentaciones no se quedan. El hombre, como es terco, sigue argumentando. Si esto es así, dicen algunos, el evangelismo carece de sentido. Y dado que Jesús mandó que vayamos hasta el fin del mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura, el argumento del evangelismo anula la predestinación. Dicen ellos, la predestinación y el evangelismo a toda criatura no son compatibles, porque si Dios ya ha escogido a los que van a ser salvos, ¿para qué vamos a predicar el evangelio? A esto contestaremos que es cierto que Jesús mandó evangelizar a toda criatura hasta el fin del mundo, porque la predicación del evangelio es el medio de salvación para todos y cada uno de aquellos que son salvos. Pero también es cierto que Dios ha escogido, ha predestinado a los que serán salvos. Y por la providencia de Dios, en los últimos 2 años, lo vimos en varios textos en la Biblia, predicados desde este púlpito. Acabamos de leer Hechos 13:48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. También os invito a que busquéis Juan 10, del 25 al 28. Juan 10, del 25 al 28. El Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos del 25 al 28. Jesús les respondió, es un diálogo con fariseos, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Hechos 13:48 hemos leído que creyeron aquellos que estaban ordenados para la vida eterna. Y en Juan 10, de 25 al 28, el Señor Jesucristo les dice a ese grupo de fariseos que ellos no creen porque no son de sus ovejas. Repito, se puede decir más alto, pero no más claro. Con respecto a esto, Ferguson dice lo siguiente. Observamos que Pablo está enseñando la elección precisamente a las mismas personas que él mismo había evangelizado. Así que la elección y la evangelización no son contrarios, sino amigos. A continuación, Ferguson añade, lo último en morir en nosotros parece ser el persistente elemento del orgullo que dice, debe de haber alguna razón en mí para explicar por qué Dios me ama. Pero en cuanto hemos pensado de esa manera, y qué difícil es para nosotros, orgullosos pecadores, no pensar de esa manera. Pero en cuanto hemos pensado de esa manera, hemos puesto en un compromiso la gracia. Y la gracia comprometida ya no es gracia.
La gracia es un don inmerecido. Añado a la cita. Sigo la lectura. Qué maravilloso, por otro lado, reflexionar en el hecho de que Dios me amó antes de que yo le amase a Él, antes de que yo confiase en su Hijo, aun antes de que su Hijo viniera, aun antes de la creación del mundo. ¿Puede ser su amor por mí así de grande, así de largo, así de profundo? Sí, sin duda alguna. Y sí, está arraigado en eternidad. Y si está arraigado en eternidad, también durará una eternidad. Dios siempre pone los toques finales a la obra que ha comenzado, conforme Filipenses 1:6. Otra queja o alegación en contra de la elección incondicional de Dios es: si Dios ha escogido para salvación a quienes Él ha querido, y esto no puede cambiar, motivará a los creyentes a vivir desordenadamente y en pecado. Los creyentes no se van a esforzar a vivir en santidad si creen que Dios los ha escogido y que su elección es incondicional e irrevocable. He escuchado esta enseñanza de la boca de todos los cristianos que no creen en la elección incondicional de Dios. Yo también lo afirmaba cuando tampoco creía en esa doctrina. Me estuve preguntando cuál podría ser la explicación de la generalización de este argumento y no encontraba respuesta. Oye, ¿cómo es posible que todos los cristianos, los que entran en la categoría de arminianos, semipelagianos o lo demás, cómo es que todos, cuando le hablas de la elección de Dios, todos, sin excepción, dicen, pues entonces si es así, pequemos, porque si Dios nos ha escogido, pues no podemos perdernos, ¿no? Fíjate qué enseñanza más bárbara que nos manda a pecar. Me estaba preguntando cuál podría ser la explicación de que todos sacan ese argumento y no encontraba respuesta hasta que leí un artículo de John Wesley, un creyente del siglo XVIII, más arminiano que Jacobo Arminio mismo. Sí, he leído ciertos artículos de Jacobo Arminio hablando de la providencia de Dios, y leyendo eso pensé, pero si Jacobo Arminio es casi calvinista. Pero John Wesley es mucho más arminiano que Arminio mismo. Y en ese artículo que leí de John Wesley, ataca con tanta vehemencia, con tanto odio la doctrina de la elección incondicional, que me ha costado entender, pero ¿qué es lo que le está pasando a este hermano? ¿Por qué tiene tanto odio a la doctrina que tan claramente está explicada en la Biblia? Que no la entiende, que no la comparte, puedo entenderlo hasta cierto punto, pero que tenga tanto odio en contra de ella, me resulta difícil. Con respecto a esta última acusación, como que los creyentes no estarían buscando la santidad si creerían que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, no porque ellos tendrían alguna cualidad o mérito, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios, a esta última acusación contestamos que el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el versículo 5 y el versículo 6 dice, en amor habiéndonos predestinado, y salto al propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. ¿De dónde le salió a Wesley y a todos sus seguidores la idea de que la doctrina de la predestinación incita a vivir en pecado? Cuando nosotros leemos que el apóstol Pablo repite 4 veces, solamente en este texto, repite 4 veces que el propósito con el cual Dios nos predestinó es la santidad y la gloria de Dios, no el pecado. En realidad, creo que si una persona se esfuerza a vivir en santidad solamente para conseguir la bendición de Dios y para no perder su salvación, pienso que es muy probable que esa persona no ha nacido de nuevo. Pienso que es muy probable que su mente y su corazón no han sido renovados, porque si se le podría asegurar de alguna forma la bendición y la salvación sin vivir en santidad, esa persona se entregaría a vivir en pecado. Cuando uno dice, entonces, si la salvación es segura porque Dios me ha escogido, entonces voy a vivir en pecado. Esa reacción de ese supuesto hermano da más bien a entender que su mente no ha sido renovada, que su mente y su corazón no ha sido restaurado, y como decía yo en una situación, se manifiesta como un filisteo incircunciso. Esa persona no demuestra que ama a Dios. Esa persona ama solamente la bendición de Dios y su salvación, pero no tiene la mente y el corazón de Cristo. Ahora, no he afirmado que seguramente esa persona no es salva, sino que he dicho que es muy probable que esa persona no sea salva. Cabe también la posibilidad de que esa persona sea aún muy inmadura y muy egoísta en su fe, tal como hay muchos niños que aman más los juguetes que sus padres les traen que a los mismos padres. Lo que sí digo es que no es normal que un creyente quiera vivir en pecado. No es normal que una persona que cree que Cristo murió en la cruz del Calvario ame más el pecado que la santidad de Cristo. Y por eso les animo a examinarse y a probarse si están realmente en la fe o han tenido solo un cristianismo pintado. En conclusión, hermanos, las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros están en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Están seguras, no caducan, ni pueden ser robadas. Y una de esas bendiciones es la elección incondicional con cual Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos no pecadores, sino santos y sin mancha delante de Él. Que así nos ayude Dios a vivir en santidad y sin mancha, para la alabanza de la gloria de su gracia, hasta que la muerte no nos separe, hasta que la muerte nos una en gloria con Él, o hasta que Él venga en gloria para tomarnos consigo y así estar eternamente unidos a Él. Amén.